Descubre cómo funciona el circuito cerebral de Papez, clave en la memoria y las emociones. El circuito de Papez es un circuito cerebral propuesto por el neurólogo americano James Papez en 1937 y previamente investigado por el médico alemán Chris Fried-Jakob. Papez comenzó a estudiar este circuito que comienza en el hipocampo, denominándolo en un primer momento, el circuito de Furia, o como su primer descubridor lo denominaba, el cerebro visceral, proponiendo así que esta conexión entre diversas estructuras cerebrales que forman parte del sistema límbico era la base del control de las emociones. Esto, sin embargo, resultó incierto ya que posteriormente se descubrió que es la amígdala, una estructura clave en el sistema límbico compuesta por un conjunto de núcleos de neuronas, la principal procesadora de las reacciones emocionales, como el miedo o la agresividad. A pesar de haber sido vinculado en un primer momento al procesamiento emocional, el circuito de Papez posee una función principal en la memoria y su procesamiento, especialmente clave en una de las estructuras principales del circuito, el hipocampo, una región muy importante para la función memorística. Fue el físico y neurocientífico americano Paul Donald MacLean quien más tarde reconceptualizó el descubrimiento de los anteriores y propuso al circuito de Papez como sistema límbico, concepto que posteriormente se amplió con la adopción de otras estructuras y funciones. La forma de limbo que poseía el circuito al ser observado gracias a la neuroimagen fue la que hizo que MacLean pasara a denominarlo como tal. El sistema límbico, en el que se encuentra el circuito de Papez, es el concepto por el que hoy se conocen a un conjunto de estructuras localizadas alrededor del tálamo, bajo la corteza cerebral, considerado un sistema muy primitivo y primordial del cerebro cuyo papel principal se encuentra en la formación de la memoria, el aprendizaje, la atención, las emociones y la conducta. El circuito de Papez es un conjunto de estructuras conectadas que comienzan y terminan en el hipocampo. El circuito se conectaría de la siguiente manera: la formación hipocampal se conectaría en un primer momento con el fórnix, que a su vez se conecta con los cuerpos mamilares, el tracto mamilotalámico, el núcleo anterior del tálamo, giro cingulado, la corteza entorrinal y finalmente, de nuevo el hipocampo, completando el circuito. Cuando el circuito fue ampliado en su reconceptualización como sistema límbico, otras estructuras como el hipotálamo o la amígdala, principal estructura implicada en la emoción, fueron incluidas. Las estructuras del circuito de Papez en un primer momento quedaban así. Hipocampo es una de las estructuras principales en el cerebro humano y de muchos animales, que posee una implicación fundamental en la consolidación de la memoria y el aprendizaje. Fornix es una estructura compuesta de materia blanca que se origina en el hipocampo y que conecta diferentes regiones cerebrales para el correcto funcionamiento del mismo. El fornix es considerado el conector de las estructuras del circuito de Papez. Cuerpos mamilares son dos estructuras que se encuentran en la base del cerebro y envían impulsos nerviosos procedentes de la amígdala o el hipocampo a estructuras como el tálamo, gracias al tracto mamilotalámico. Tracto mamilotalámico es una conexión nerviosa que conecta los cuerpos mamilares con el núcleo anterior del tálamo. Núcleo anterior del tálamo son un conjunto importante de núcleos localizados en la zona anterior del tálamo, cuyas funciones se asocian con la memoria, el aprendizaje y algunas conductas con implicaciones emocionales como el sexo. Giro cingulado es una circunvolución o giro que se encuentra en el cerebro medial y conecta estructuras como el tálamo y el neocórtex o las áreas somatosensoriales de la corteza. Corteza entorrinal es una región situada en el lóbulo temporal medio, que se conecta con estructuras como el hipocampo o el neocórtex. Muchos son los investigadores que afirman que las estructuras que forman el circuito de Papez, más allá del hipocampo, tienen una fuerte conexión con la memoria. Las ondas Z son ondas electromagnéticas que se generan durante las primeras fases del sueño y que aparecen tras la interacción entre los lóbulos frontales y temporales. Estas suelen ser usadas para medir la actividad del hipocampo y se relacionan con actividades como el aprendizaje y la memoria. A pesar de que la actividad de las ondas Z no se encontraba sincronizada entre el hipocampo y otras estructuras como el tálamo, sí se halla esta conexión con algunos componentes del circuito de Papez. Además, el daño en algunas estructuras como el tracto mamilotalámico, así como al núcleo ventral anterior y lateral, conlleva un deterioro del lenguaje y la memoria. Esto también sucede cuando existe una desconexión entre el circuito de Papez y los cuerpos mamilares, así como un daño en el fornix puede producir amnesia.